como decía, es un principio cardinal de nuestro sistema procesal penal, ley 906 del 4. Es decir, el núcleo fáctico que sirve de fundamento para hacer la adecuación típica se corresponda con los elementos materiales probatorios. Anuncia el sentido del fallo de Don Pablo. Fiscalía hizo este tipo de acusación. Entonces, desde ya le vamos a hacer una contextualización al señor defensor. La imputación y la acusación están recogiendo un sustrato de elementos materiales probatorios que los adecua el artículo 104A, 104B, igualmente el 104 por remisión de identidad C del artículo 104B y el 454B. Es decir, no observamos, y eso sería objeto de control en el momento mismo de la imputación, si los hechos jurídicamente relevantes no recogen esa estructura fáctica a que se refieren esos tipos penales, pues obviamente tendríamos que decir desde ya que hay que limitar esa audiencia de imputación, porque está afectando dos cosas muy importantes. Primero, el debido proceso. El debido proceso implica adecuar las conductas dentro de la estructura de cada uno de los tipos penales que recogen cada una de las conductas por las cuales ha sido imputada. Y dos, el derecho de defensa, porque obviamente la defensa no tendría la posibilidad de saber de qué se va a defender en un momento determinado, e igualmente la recolección de elementos materiales probatorios que permitan en el futuro estructurar una defensa adecuada a la imputación. Igualmente en la acusación se hace el mismo ejercicio con los mismos tipos penales, y también hay una posibilidad, si realmente se encuentra que los hechos jurídicamente relevantes no están debidamente circunstanciados. Se refiere al artículo 337, tenemos el espacio del artículo 339 para pedir aclaraciones, adiciones, ¿sí? O aclaraciones, adiciones o correcciones. ¿Para qué? Para que se adecúen, si es que no están debidamente adecuados las conductas punibles, con fundamento a los elementos materiales probatorios que las soportan, obviamente. Y obviamente, si no están de acuerdo, una vez culminado el acto procesal de la acusación, pues ahí sí pueden postularse las nulidades por esa misma circunstancia, por violación al debido proceso y afectación al debido proceso. Es el primer examen que debemos hacer a esta acusación. Y cuenta esta legislatura que por el momento no ha habido la posibilidad de encontrar algún hierro que haya afectado una garantía o derecho fundamental del procesado, en concreto el derecho a la defensa. Ahora bien, vamos a partir de dos aspectos bien importantes. Uno, que la Fiscalía le hace una acusación a John Nelson Pous por feminicidio agravado y además por el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios. Pero corrector de ocultar. Esa es la acusación. A título de oro, como autor, la defensa plantea una teoría, una hipótesis alternativa que dice posiblemente pudo haber ocurrido la muerte de la señorita Valentina Tres Palacios, pero producto del exceso de consumo de sustancias estupefacientes, puede que se haya presentado un homicidio por culpa. El artículo que regula esa modalidad de conducta, el artículo 23 del Código Penal, habla de la culpa. La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de infracción al primer objetivo de cuidado. Y la gente dijo, algo previsto por ser previsible o habiéndolo visto, confió en poder evitar. ¿Qué ha planteado? Pues obviamente quien ha planteado esa tesis, la defensa, y la viene a sustentar.
la etapa probatoria y desde luego la reitera en los alegatos de conclusión el mismo acusado. Empieza por hacer un relato desde el momento que llegó aquí a Colombia, que llegó al 19, hizo escala en Atlanta, llegó solo al apartamento Capadocia, donde permaneció el 19. Que tuvo que hacer algunas diligencias personales, como quitarse los vellos del pecho y de la nuca, del cuello. Que al otro día, el 20, recogió a Valentina, pero previamente fue a retacar y tomó en arriendo un vehículo Volkswagen de placas JNL 991. Y como a las 5 de la tarde recogió a la dama, a Valentina, no dice en qué condiciones, simplemente la recogió, pero para contextualizar, hay unos videos en los cuales aparece sacando las pertenencias de Valentina del primer piso del conjunto residencial Altavista, el Mirador. Se suben al vehículo. Ese vehículo, cuando llega a Pueblos, al parqueadero de ese conjunto residencial Altavista, la joven lo recibe con un beso en la boca y le orienta a dónde parquea el carro. Y luego, pues obviamente se van con el vehículo rumbo a el apartamento Capadocia, el norte de Bogotá. Allí se observa por los videos que suben las maletas, suben las pertenencias e ingresan a ese apartamento. Luego hacen una recreación, es decir, esto lo está confirmando su declaración, sus videos. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Luego de que obviamente se observa que hay una salida de Valentina, igualmente del señor John Nelson Poulos, según él. El día 20, más o menos tipo 9 de la noche, perdón, sí, más o menos no de la noche 9, sino a las 2 de la tarde, deciden, no, perdón, de la tarde, no, de la noche, de ese 21, ese 20, perdón, ya madrugado para el 21, se dirigen a la discoteca Nexus. Pero previamente dice que habían comprado unas bolsitas de Tusi, que las había traído Valentina, pero que como ya no habían hablado, entonces ya sabía que iban a consumir ese tipo de sustancia. Llegaron a la discoteca Nexus y allí, mientras Valentina trabajaba en la cabina como DJ, él está en la parte de atrás consumiendo, y más o menos cuando termina, que ya estuvo actuando allí como una hora, cuando termina, entonces le presentan a los dueños de Nexus y le ofrecen algunas bebidas, y que él recuerda que salió a las 7 de la mañana y se fue precisamente, lo ayudaron a subir a un Uber, estaba un poco ya variado para cuestión del consumo de alcohol, igualmente sustancias como Tusi. Además, ese día llegan al apartamento, despiertan más o menos a las 2 de la tarde, piden pollo, sopa, y Valentina pide una pizza, dice que personal y que no necesita comer por el momento. Sin embargo, dice que continuaron la fiesta entre los dos y que allí consumieron las otras bolsas de Tusi, alcohol, la botella de Julio y juca, y que entonces pues previamente, antes de acostarse, tuvieron sexo, y que cuando se despierta más o menos a las 7 de la mañana, se va y se ducha y vuelve cuando encuentra a Valentina y la trata de llamar porque sabía que tocaba madrugada, porque iba a buscar otro apartamento porque se iban a trastear. Ese es el cuento que nos ha echado. Bueno, entonces, ¿qué más pasó? Dice que cuando le tomó el pulso, no reaccionaba, la vio muy pálida y se dio cuenta que estaba muerta.
pero que después tenía ese juguete sexual. El cuello y con las tijeras lo cortó. Pero esa es la teoría que tiene el señor Pablos, y obviamente responde a la defensa. Hasta ese punto quiero hacer un pequeño análisis de la siguiente manera. Está probado que la señora Valentina realizaba sexo duro con ese esposo, ¿no? Está probado que Valentina utilizaba juguetes sexuales para tener sexo duro con Pablos, no. Es lo que él dice. Y si se pone uno a reflexionar, y aquí hay una palabra que siempre utiliza la defensa, ¿dónde está la prueba de corroboración, por favor? Le queremos a Pablos, así sencillamente. Porque es de Wisconsin, o tenemos que valorar la prueba. No hay prueba de que hicieron ese tipo de montajes cuando estuve en Cancún, cuando cumplió años, que no fue en agosto, tal vez se equivocó en la fecha, fue en mayo, en septiembre también, y que finalmente en Capadocia. ¿Dónde está? Inclusive tenía una amiga muy confidente, Valentina, Silvana, que tanto ha mencionado el señor Pablos, que le mandaba mensajes. Ya vamos a ver cuál es el problema de que se sentía mal con el consumo de Tusi, esa madrugada del 21 de enero 2023. Y es el siguiente: si era su confidente, ¿cómo no le iba a contar a su amiga? ¿Cómo la estaba pasando lo bueno, como yo, Pablos? Nadie se cuenta esas cosas. Nosotros los hombres somos más reservados, porque nos da miedo. Bueno, en ese orden de ideas, entonces, no esa prueba de corroboración, está la información que soltó así, al aire, a ver cómo la recibe. Pero nosotros tenemos que hacer un ejercicio de evaluación de la prueba. No existe. También que ese día había consumido, el 21 consumió regularmente, pero el 22 para amanecer, el 21 por la noche, amanecer el 22, había una sobrecarga de consumo de tusi, de alcohol y la juca. Eso es lo que nos cuenta Nelson Pablos. Bueno, repito, hay prueba de corroboración. No existe, simplemente alega esa situación para plantear, obviamente está en su derecho como una hipótesis alternativa de la manera como ocurrieron los hechos. Ese es el legítimo ejercicio del derecho a la defensa. Pues obviamente puede plantearlo, pero plantearlo y demostrarlo, o que exista prueba traída por la Fiscalía, en ese sentido que corrobora el hecho, no existe. Pues entonces, esa es una especulación. Ahora dice que no se ha podido recibir muchas pruebas, y hay un montón de pruebas, una montaña de pruebas que demuestran que las cosas no ocurrieron como lo plantea la Fiscalía. Sin embargo, ahí hay un tema muy importante, Nelson Pablos. En la vida uno comete acciones de las cuales se puede arrepentir por un año, por dos, hasta ahorita o por toda la vida. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es los medios o los mecanismos que emplea, ¿sí?, para tratar de solucionar o sacar adelante su situación. ¿Cuál es su situación? Está acusado. Un delito gravísimo. Entonces le vamos a echar la culpa a la judicatura por la siguiente razón. Nelson, yo sé que usted viene de Estados Unidos y allá tomamos nuestro sistema penal acusatorio. Allá hay el gran jurado,
que es como ese juez, esos jueces de garantías aquí. Pero hay el jurado, que es el que actúa en la audiencia en esto del juicio oral y determina su responsabilidad. Eso explica. Y otras veces, y de pronto sí tiene razón lo que dicen. Si nosotros observamos el juicio de Donald Trump, por ahí no existe cámaras, ni público, hay caricaturas. ¿Por qué? Y ellos tienen razón, porque lo que se está en ese momento, en estos momentos está, es juzgando a una persona. Están en juego derechos tan importantes como la libertad, la inocencia. Entonces no se puede vestir. Hola, ¿puedo prestarte 2 millones de pesos colombianos y podrías devolver al cabo de 3 meses? ¿Lo quieres? Hay estado haya llegado a ese estado prácticamente de inconsciencia, y hay una inconsistencia bastante protuberante, Nelson. Si usted se acuerda que ese 21, en la noche del 21 de enero, para amanecer el 22 de enero, tuvieron varias veces relaciones sexuales, que se utilizó varias veces el mismo juguete sexual, que es una abrazadera. Eso se llama una abrazadera, porque se puede graduar, y vamos a ver qué pasa con la abrazadera. Pero no se acuerda a las 7 de la mañana qué pasó. O sea que hay unos recuerdos selectivos. De acuerdo a mi conveniencia me acuerdo, y de acuerdo a mi conveniencia los olvido. ¿O se acuerda o no se acuerda? Si usted quería salir antes, yo no me acuerdo de nada. Me había quedado como un rey. Es más, Nelson, póngame atención. Tenemos que ir allá, Carlos. Cuando uno va a un juicio oral, aquí en Estados Unidos, donde tenga el sistema penal adversarial, toca tomar las precauciones necesarias para ofrecer uno su propio testigo como acusado. Porque puede ser que la contraparte no haya logrado, con las pruebas recaudadas, llegar a un estándar de conocimiento más allá de toda duda razonable, y que haya pues algún espacio, algún margen para de pronto discutir algo benéfico para usted. Pero usted hizo todo lo contrario. Se arriesgó a presentar su propio testimonio en un juicio. De pronto no interactuó con su defensor en forma adecuada. Para preguntarle, oiga, señor abogado, ¿cómo le parece que si yo declaro, cómo me iría? Es la primera que pregunta aquí un colombiano que no es de Wisconsin, de Estados Unidos. Con esa malicia indígena, ¿qué me pasaría si voy de claro? ¿Qué pasó? Vamos a ver qué más pasó. Hay que no me acuerdo, que está totalmente imbuido o totalmente drogado o afectado por la sobrecarga de consumir Tutsi, la botella de un Julio y Juca, no me acuerdo. Pero hay otro aspecto muy importante. Esto es de la lógica del sentido común. Y usted, Nelson, es un profesional, es intelectual, porque usted cuando da su declaración puede analizar que tiene una formación intelectual. No hay discusión. No estamos hablando aquí con algún ciudadano de algún municipio periférico de Colombia.
tiene una formación intelectual, por ende debe comprender lo que le voy a decir. Si uno coloca ese juguete sexual para practicar el sexo duro, asfixia o montaje, si se aprieta demasiado, produce los efectos. Si no se aprieta, pues no produce los efectos. Pero para que produzca los efectos que se persigue con ese tipo de práctica sexual, debe estar ajustado en el cuello. Es la marca que se presenta en el cuello, es uniforme. No va a ser una marca solamente en la parte delantera del cuello, la parte anterior aquí. No cayeron en ese detalle. Es un detalle de lógica, de mecánica, la aplicación de la mecánica elemental. Todos nosotros sabemos que es una abrazadera. Y si nosotros cogemos el pulso del reloj y aquí lo apretamos más de lo acostumbrado, nos va a quedar una marca en toda la muñeca. No nos queda aquí, sí, y aquí no. Esa es la lógica y la máxima de la experiencia. Si alguna vez han realizado ese ejercicio, y si no lo pueden hacer, ese es el resultado. Entonces, decir que se utilizó varias veces ese juguete sexual y que les cogió el sueño y que no se acuerdan o no se acuerda si fue él o ella la que se lo colocó. Eso es absurdo. Porque el médico forense dice que tiene 5 surcos de presión paralelos, violáceos. Que la muerte de la señora fue por estrangulamiento, por asfixia, manera de la muerte violenta. ¿Y por qué dice este médico que fue violenta? Si hubiese sido hipotéticamente un homicidio culposo, pues seguramente no tenía chichones en la cabeza, hematomas en los brazos, antebrazo derecho izquierdo, y en la región sacra, y en alguna de sus extremidades en su pie derecho, en una raspadura o una equimosis. ¿Por qué? Porque no fue lo que ocurrió en la realidad, sino que se hizo presión en el cuello de la dama hasta asfixiarla. Y obviamente tuvo que golpearla previamente, y como ella hizo resistencia, y como dice el médico, luchó por su vida. Pero voy a referirme a lo que hizo señora Perada, la víctima, y yo precisamente cuáles son los hallazgos que hizo el médico forense en el cuerpo de la víctima. Entre esos habla de lesiones externas al cadáver, también habla de las lesiones internas y del sistema respiratorio. Entonces, la muerte dice estrangulamiento por la asfixia. Si hubiese sido ese aparatico que llaman de juguete sexual que compraron en la ferretería, eso es una balacera, una cosa muy vulgar, para tener tipo de encuentros sexuales. Entonces, ¿por qué no utilizar una manila, un cable? De manera es que vamos sobre ese punto. La hipótesis alternativa que la defensa cae por su peso, no concuerda, no tiene corroboración de su estado inducido por las drogas y alcohol. El aparato utilizado no deja las marcas que debía dejar un elemento de esa naturaleza, y tampoco aparece ninguna constancia o correlación periférica o
o indiciaria que la señorita Valentina acostumbrada a ese tipo de encuentros sexuales con su amado John Nelson Paulus. No he visto el expediente, ni siquiera por equivocación. Yo haya leído alguna página o algún testigo que haya dicho eso. Solo lo dice Nelson Paulus. Y está bien que lo diga porque esa es su defensa, pero no, esta lectura no comparte ese tipo de planteamiento de hipótesis alternativa de su defensa. Queda descartada. Ahora vamos por el segundo que dice: de pronto pudo haber un homicidio. Simple. Porque no está demostrada la situación de corporalidad, de la situación de indefensión de la víctima. Pues, para responder a esta situación, el homicidio simple, el artículo 103 dice: el que matare a otra persona. Y el 104, si no estoy mal, que me no refiere a este tema, el 104, dice: colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad, o aprovechándose de esta situación. Entonces, ¿cómo no va a haber una situación? Es evidente, salta a la vista. Dice el médico forense: es una niña que tenía 55 metros de estatura y 55 kilos. Y nosotros vemos aquí, ahorita está un poquito más flaco, pero tiene la misma estatura, 1,83. No podemos nosotros, simplemente por observar esa situación, llegar a alguna conclusión, o es que al señor Pablo lo sacamos allá y lo ponemos detrás de una pared para no mirar y no valorar la prueba que hay aquí. No, son hechos notorios. Estamos viendo la corporalidad de John Nelson Paulus. No tenemos, desafortunadamente, a la señorita Valentina de espacio aquí para comparar las dos estaturas. En consecuencia, si hubo un estrangulamiento por asfixia y hubo mecanismos de defensa, y tiene varios hematomas y equimosis, petequias, la región subjuntival aquí, precisamente por la extravasación de los glóbulos rojos. ¿Qué podemos decir? Y tiene hematomas debajo de la lengua. Eso se produce con ese juguete sexual. Y no dijo Nelson Paulus en su declaración que habían, además de eso, utilizado ataduras. Y que obviamente dice que ese elemento que le quitó del cuello a Valentina Tres Palacios, junto con sus pertenencias, las botó en diferentes lugares de la ciudad de Bogotá. Ni una cosa ni otra. Ni es homicidio culposo, ni es homicidio simple, porque está la agravante. No hablo de agravante, porque la fiscalía no probó la agravante de la mentira, está probada. Ahora, si nosotros observamos en un contexto, porque este delito no se analiza en forma individual en contexto, ¿cuál era la relación que tenía este ciudadano John Nelson Paulus con Valentina Tres Palacios? La conoció por Instagram. Se comunicaban por WhatsApp, Instagram. Hicieron amistad, llegó a Colombia y se fue para México,
a celebrar el cumpleaños de John Nelson Paulus. Y dice Nelson Paulus que le gustó porque dijo que quisiera pasar 1000 veces esa misma situación. Después de ese corta amistad, empezaron a hacer más acercamientos hasta el punto de llegar a un nivel de mayor confianza y tener más cercanía y ser novios. Hasta el punto que el mismo Nelson Paulus dice: yo cuando llegué aquí a Colombia, el 19, yo creía que Valentina era mi novia. El punto a resolver es, si es en ese contexto que estamos hablando, se pudo presentar el delito de feminicidio. Digamos, nos pueda orientar esta lectura que la Corte Constitucional. Y el punto que ya lo mencionó el señor apoderado, es una sentencia muy importante por lo siguiente. Esa sentencia de constitucionalidad, la sentencia C-539-2016, iba encaminada a un punto específico muy importante, porque las demandas que habían presentado los ciudadanos indicaban que esa expresión, por su condición de ser mujer, era imposible de demostrar, que era una situación subjetiva, imposible de demostrar, y que por tanto requería declarar la inexequibilidad de ese artículo 104A, feminicidio. Y la Corte, en una extensa decisión, yo sintetizo lo más relevante para el caso que nos ocupa, y es lo siguiente. En resumen, la expresión por su condición de ser mujer, porque así empieza el artículo 104, prevista en el delito de feminicidio, es un elemento subjetivo del tipo relacionado con la motivación que lleva a la gente a privar de la vida a la mujer. Primero, este ingrediente identifica y permite diferenciar el feminicidio del homicidio de una mujer, que no requiere ningún móvil en particular. Aquí hago una énfasis. La mayoría de los delitos no requieren móvil. Que mate a otro, que mate a otro. No necesita móvil, simplemente hurtó, simplemente mató. Pero aquí quiso el legislador poner un plus a ese tipo penal en aras de proteger esa población vulnerable, invisibilizada, de tiempos históricos, la dominación estructural de la mujer. Y por eso la Corte dice: este ingrediente identifica y permite diferenciar el feminicidio del homicidio de una mujer que no requiere ningún móvil en particular. Segundo, en tanto motivación de la conducta comporta no solo la acción al bien jurídico de la vida, como sucede con el homicidio, sino también una violencia a la dignidad, a la libertad, a la igualdad de la mujer. Es decir, que aquí nosotros tenemos en nuestra Constitución política, en su primer lugar, principio de la dignidad. Es un principio y un valor que irradia todos los derechos fundamentales de nuestra Constitución política. Eso no es sencillamente como una muletilla, como para que quede bien el argumento. Eso tiene un significado, no es tan constitucional como esto. Sino también, tercero, la causación de la muerte asume aquí el sentido de un acto de control y de sometimiento. Esto es importante porque va a especificar acto de control y sometimiento. Aquí me doy un poco de cuidado, después lo miramos y miramos cuál es el valor más sólido que le damos a la declaración a Laura Hidalgo.
que tanto han trajinado aquí las partes intervinientes en este escenario. Fíjense, la causación de la muerte asume aquí el sentido de un acto de control y sometimiento de contenido esencialmente discriminatorio. Permítame un momento, su señoría, qué pena la interrupción, es que me dice que no está escuchando al intérprete. Ya se arregló, Pepe. Yo, su señoría. El contenido esencialmente discriminatorio. Cuarto, en la regulación del feminicidio, el legislador estableció 6 escenarios de comisión del delito que en todo caso requiere la verificación efectiva de la citada motivación siempre. De esos 6 no lo leemos. Ahí está el artículo 104.6. Causales. Esto supone que cada uno de tales conjuntos de circunstancias implica ese ingrediente subjetivo. O sea que está inmenso en esos 6 elementos. Quinto, la motivación de la gente, por el contrario, se hace de la muerte de la mujer un feminicidio, no solo en las situaciones indicadas en esos 6 conjuntos de las circunstancias, sino en todos aquellos en que en todos aquellos casos en que pueda ser inferido. ¿Qué es la palabra inferido? Para otros abogados. Que se deduce de contexto que podemos llegar a esa conclusión. Eso es inferido. Y ahora que dice también otra sentencia de la Corte Suprema de Justicia, el erradicado, pero voy a citar el CP 3993-2022, magistrado ponente Diego Eugenio Corredor Beltrán, del 14 de diciembre de 2022, que cita a su vez otra jurisprudencia, porque allí iría jurisprudencial en la Corte Suprema de Justicia, SP 1167-2022, radicación 57-957. Dice lo siguiente. Ahora bien, este elemento subjetivo de tipo no debe entenderse de forma restringida, simplemente como un asesinato motivado por la misoginia, esto es por el desprecio y odio a todas las mujeres. Pues matar a una mujer por atención hacia las mujeres en el evento más obvio de un homicidio de una mujer por razones de género. Claro que también se comete la conducta cuando la muerte de la mujer es consecuencia de la violencia en su contra en un contexto de dominación y su causa está asociada a una instrumentalización o discriminación. Yo voy a leerla de corrido. En segundo lugar, el tipo penal de feminicidio contiene un elemento alternativo consistente en o donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, las cuales corresponden a los 6 eventos ya que tienen 104, las cuales, o sea, quedando literal A al F del artículo 104 del Código Penal, que acompaña la Convención de Conducta Jurídica y cita en esta jurisprudencia lo que dice la Corte Constitucional. Dice, frente a estos escenarios, la Corte Constitucional ha señalado que son elementos contextuales, ojo, no individuales de forma parcial o fraccionada, que contribuyen a revelar o mostrar el elemento subjetivo del tipo penal. Sin embargo, aseguró que no puede reemplazar ni llevar a prescindir de su existencia, además del elemento subjetivo, no se agota en las circunstancias expresadas en ellos, puesto que éste puede ser inferido de una gran cantidad de contextos que no corresponden a los enunciados en los literales 104A. Eso es lo importante que debemos entender. En consecuencia, el delito del feminicidio se comete
cuando se causa la muerte de una mujer en razón a su condición dentro de esas otras circunstancias de las cuales el elemento subjetivo del tipo también puede ser inferido. Muy bien, vamos a ubicarnos por ese elemento subjetivo. La señora Laura Hidalgo, madre de la extinta Valentina Tres Palacios, rindió su declaración en titular. Además de señalar que en un comienzo la relación de John Nelson Paulus con Valentina era aceptable, había una buena relación y veía en él una buena persona, y que no pensaba que tuviera en ese corazón esas intenciones tan malas. Pero que dice que al comienzo esa relación fue buena, después como en el año 2022 se fue tornando un poco, o no un poco, sino tornando posesiva la relación, hasta el punto que incrementó esos actos posesivos. ¿Qué tenía que hacer la señora Valentina? Indicarle lo que ocurría a diario, paso a paso, que hacía, dónde estaba, dónde se encontraba, con quién se reunía, con quién compartía una comida, y cuando no tenía esa información de reclamar por estos hechos. Eso dice la señora Laura. Pero aquí en ese testimonio de Laura tenemos que distinguir dos cosas. Uno es el testimonio de ellas, y otro el testimonio directo de lo que ella pudo observar por sus medios, sus órganos de los sentidos. Aquí la señora dice que ella veía cuando la llamaba, y no escuchaba los reclamos, pero se da cuenta que le hacía reclamos, porque ella vivía en la misma casa. Y la hija le mostraba el celular: mire, estos mensajes me están reclamando. Entonces ella se da cuenta de ese ambiente familiar que se vivía por parte de Valentina en torno a la relación que tenía con Nelson Paulus. Eso es de Costa Rica. ¿Cómo era la zozobra de Valentina cuando tenían que rendirle cuentas a John Nelson por dónde se encontraba? ¿Qué hacía? ¿Con quién se encontraba? Eso lo observaba la señora. Eso no le cuesta en qué términos le reclamaba. Eso no estamos discutiendo aquí, porque ella no le cuesta. Más pudiera esta ubicatoria así, es que le cuesta aquí. No, ella no estaba al pie del celular ni escuchando, pero veía la zozobra de su hija, la preocupación de su hija, y le contaba qué estaba ocurriendo. Pero sí es cierto, llegó al punto de que Nelson Paulus consiguió un investigador privado para que la siguiera, porque en el año 2022 tenía algunos eventos o premios como DJ y tenía que desplazarse, y por eso ya no le convenía que llegara más temprano Nelson Paulus, porque la verdad se le iba a tirar todos sus eventos. Conocerlos. Entonces, Valentina, el investigador del señor Nelson Paulus, vamos a ver que sí existió. No lo trajimos acá, ni el señor Nelson nos dio el nombre tampoco. El investigador, estando en ese evento DJ, Valentina estaba sentada en un riñón, se paró y le puso la mano en la ruina a uno de sus colegas y le explicó a la mamá qué significaba esa foto y por qué se levantó el levantó, porque había mucho ruido, y entonces me acerqué para hablar. Esa fotografía que tomó el investigador se la envió a Nelson Paulus, y inmediatamente se la reenvió
a Valentina reclamándole que por qué está. Ay, el reclamo dijo que la habían tratado muy mal por esa situación. Entonces, viene aquí al caso lo siguiente: ¿existió o no existió el investigador? ¿Hay prueba directa? No. ¿Hay prueba indiciada? Sí. ¿Y qué pasa? Esa manifestación que hace Valentina, es para decir a Laura, su señora madre, obviamente que es un testimonio de vidas, indiscutiblemente. ¿Lo escuchó de quién? De su fuente. ¿Quién es la fuente? Valentina, ya muerta hoy. Entonces el testimonio de vidas dice que tiene que indicar cuál es su fuente. ¿En qué circunstancias se escuchó de esa fuente directa? ¿Y qué fue lo que escuchó? Entonces, si nosotros hacemos ejercicio para establecer si realmente existió o no ese investigador, porque los Nelson dice jamás, ¿no? Ya puede buscar investigador. Es lo siguiente: indiscutiblemente esa y ese reclamo fue el detonante para que se viniera John Nelson Paulus de Wisconsin a Colombia para reunirse con Valentina el 20, porque el 19 ella está todavía en Cartagena y no podía obviamente saber Nelson Paulus que estaba allá, porque él tenía un ataque de celos. Sí existió. Qué coincidencia, ahí esa foto, qué coincidencia que hace ese reclamo John Nelson Sevilla. No, que le había picado pajaritos de oro, le he dicho a la mamá que era una niña muy buena, que no le quería hacer daño, que la miraba por su. Sin embargo, no era así. Desde luego que lo que dice Valentina es cierto, porque era una persona muy insegura. Dice que la llama. Dice John Paul, yo la llamaba todos los días. Si yo tengo una novia, la llamo todos los días. No se llama una relación tóxica. ¿A qué me llama todos los días, oiga? Déjeme respirar, oiga. Yo sé que en Estados Unidos tienen esas relaciones tóxicas. En ese orden de ideas, qué coincidencia que hay una foto que se la puso y la vio Laura, donde la ve sentada en un sillón y la hija le explica qué significa esa foto y que ella sí realmente está allá y que quién le mandó esa foto. Ella no la tomó, se la mandó John Nelson Paulus. De pronto John Nelson Paulus tiene donde la ubicuidad está en Wisconsin también, bueno, por lo menos no conocemos todavía esas cualidades de ningún ser humano, ¿no? 2 veces en el mismo lugar, principio de ubicuidad, no lo conocemos todavía. Hubo que alguien haber hecho eso. Es decir, cobra cierta seriedad lo que está afirmando la señora Laura, que consiguió un investigador, porque la hija lo contó. Entonces, al conectar esos 2 eventos, podemos decir que hay un indicio, ¿no es cierto? Bueno, pues solo indicio no podemos resolver el tema. Seguimos avanzando en cuanto a su situación. Y no hablamos aquí de serotipia, porque es que si cuando se habla de serotipia es cuando es enfermo. Estaríamos diciendo que es un enfermo, estaría declarado el imputable. Serotipia es cuando es una persona es enferma. No se puede controlar, hay que llevarla a un establecimiento psicológico, psiquiátrico, para tratar de sus cosas. Aquí, una persona normal, solo que no podía controlar sus sexos, es diferente. Serotipia no. En ese orden de ideas, entonces vemos que el señor Nelson Paulus
no fue una cosa accidental, no fue culposo, no fue un homicidio simple. En ese contexto sí hay unos estereotipos de dominación. ¿Por qué de dominación? Por lo siguiente, la señora Laura dijo: mi hija le ha ido muy bien, gracias a Dios. La joven le ha ido muy bien. Y ha logrado todo lo que ha querido. Y es padre y madre, inclusive de sus hermanitos. Respondía por nosotros económicamente. Ella no necesitaba. Señoría, permítame un momento, que me dice que no escucha el señor Nelson Paul. Ay, qué pena, señoría. Yo tengo el micrófono abierto, pero no sé qué pasa. ¿Qué pasaría? ¿Se cortó la comunicación? No, porque acá yo estoy conectado. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Claro, ¿cómo no? Sí. ¿Y vamos? ¿Escucha? Listo, ya se mejoró. Ya se solucionó. Bien, correcto, gracias. Venía hablando del testimonio de Laura, que decía que Valentina de papá, mamá, para sus hermanos, que no necesitaba ayuda de ningún hombre para alcanzar sus metas. Como profesional en su arte DJ. Pero el señor Nelson Polvos, para ganarse el cariño de la familia de Valentina Tras Palacios, le hacía regalos a la familia, al hermanito menor, que tuvo bastante empatía, de 14 años, que a raíz precisamente de que ella se enteró, se cuenta cómo todavía continuamos auscultando que sí existió ese tal investigador. Como consecuencia de esa foto hubo la ruptura de ese noviazgo que tenía Valentina con John Nelson Powell. Y lo cortó de todas las redes, lo bloqueó, quedando incomunicado. La última opción, porque no llamó a la mamá, el lado más frágil, el hermanito de 14 años, llamándolo, convenciéndolo que lo perdonara. Y para que obtuviera ese perdón, entonces le mandó 4.500.000 pesos. ¿Por dónde lo mandaba? Por MoneyGram. ¿Para que lo perdonara? Y definitivamente la dama lo perdonó. Como realmente las actuaciones que se hacen en el mundo cotidiano, por más que requiera uno que permanezcan ocultas, de alguna manera salen a la luz pública. Hay un dicho: nada hay oculto debajo del sol. Eso es lo que pasa en el socorro. Pensó que porque estaba hablando con el hermanito, pensó que como solamente tenía ese noviazgo con Valentina, pues ya no iba a pasar, no iba a trascender, pero sí trascendió. La familia estaba comprometida e ilusionada con esas propuestas de irse a vivir con Valentina cuando llegó a Colombia el 19 de enero de 2023, pero eso no ocurrió. Y vea que luego de tener ese encuentro y ir a Capadocia y ocurrir lo que ocurrió, de
finalmente la ficción. Entonces, él corrobora que esa noche sí estuvo con él, estuvo 20, 21, toda la noche y amanecía el 22 con ella. Viva con ella en la noche del 22. No sabemos a qué hora murió, si a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana. Eso sí no lo sabe. No hay ninguna prueba científica que nos diga que hora falleció Valentina. Pero que nos venga aquí a meter el cuento que fue un homicidio culposo o que un homicidio simple. No prospera. Pero en cambio el feminicidio sí, en ese contexto. ¿Cuál era la dominación? ¿Cuál era el sometimiento psíquico? La dominación era precisamente controlarla a Valentina en todo lo que hacía. Al punto que tenía que rendirle cuentas diarias. La llamaba a deshoras. Inclusive ella estaba dormida, porque ella se levantaba tarde. El horario en Estados Unidos es diferente a Colombia. De manera entonces que luego de cometido ese hecho tan atroz, dice que entró en pánico. ¿Cómo entró en pánico? ¿Qué hizo eso? Entraba en pánico precisamente como iba a resolver ese problema. Eso sí es pánico. Y que sonaba como si un cañón, eso sí, tiene que ser, ¿no? Porque encontrando a esa mujer muerta al lado suyo, con esos moretones en la cara, la cabeza, sus antebrazos, pues lo único que no pudo escapar de no solamente cómo escapar de la justicia, sino cómo esconder las evidencias, ocultar las evidencias. Lo decidieron meterla precisamente en la maleta azul, en el cual traía su equipaje el día 19 de enero 2023, que ingresó por el aeropuerto del Rado a Colombia. Entre otras cosas vestía pantalón amarillo, bolsonero. Entonces, ¿qué ocurrió? Echó el cuerpo de la víctima y como no cabía en la maleta, entonces obviamente tuvo que poner el bolso ese negro y encima de una toalla para sacarla del ascensor. Eso se pudo ver en las cámaras, los videos. Voy a decirle quién fue que proyectó el video. Eso lo hizo el señor Juan Sebastián Alfonso Huerta. Aquí se proyectaron 4 evidencias y dice este analista criminal de evidencia digital, antes, durante y después, cuando llega al aeropuerto, al punto de Altavista, de buenas cosas, Valentina, se van al edificio Capadocia, apartamento 802. Las veces que entra y sale, finalmente cuando sale, precisamente ese 22 de enero, con un carrito de mercado, y dentro de él el cuerpo de Valentina. La pregunta es, y le hicieron aquí caer en cuenta a usted, Nelson, si realmente están practicando sexo duro con taxis. Y por alguna razón pasó ese accidente. Es sentido común, la lógica del sentido común es acudir, llamar a un médico,
de pronto está inconsciente, de pronto le pueden hacer un acto de reanimación, pero no, la dio por muerta y se la echó en la maleta y la llevó a esconder. Claro, porque esa ella que ya no tenía vida, ya le habían quitado la vida. Entonces eso se llama actuar dolosamente, con conciencia y voluntad. Conocía y sabía qué iba a hacer. Ella le jaló en la maleta, obviamente, la botó allá en el contenedor de cámbulos. Allí botó el cadáver dentro de la maleta. Allá estaba Valentina. Y las pertenencias, entre el celular, lo arrojó a una zona pastosa cerca del aeropuerto en Dorado. Entonces, cuando dice que le preguntan de persona, ¿qué hizo usted cuando se dio cuenta que Valentina no respiraba? Estaba muerta. Dijo, no, pues, la echó en la maleta y entonces que como no conocía a Bogotá, no podía ir a la izquierda porque era un domingo y estaba en ciclovía, entonces cogió vía al aeropuerto. La resulta que ese vehículo en el que se transportaba, lo mismo el señor Juan Sebastián Alfonso Huérfano, en sus videos se da precisamente la imagen cuando llega ese vehículo al parqueadero Altavista, ese mismo vehículo llega al parqueadero allá de Capadocia y en ese mismo vehículo se transporta la maleta donde va en su interior el cuerpo de la víctima. Eso es actuar de manera dolosa. No solamente el ocultamiento de esa evidencia, sino producto precisamente de esa muerte que causó esa madrugada del 22 de enero 2023. Entonces, aquí no podemos nosotros dar un instante de Valentina después de su vida el día 2023. Esto está probado con Orlando Castro, que hizo el procesamiento de la escena ayer, con todo el contenedor de cambios de ese cadáver extraído del día de medicina legal, hacer los exámenes respectivos y complementarios. También tenemos a esta persona que realizó la inspección técnica cadáver. Mientras me acuerdo cuál es el que practicó la inspección técnica de cadáver, vamos mencionando a Karen Ivonne Rojas Saldarriaga, que hizo actos de investigación, entrevistas, declaraciones y proyectaron 11 videoclips donde recrea la situación cuando él sale de Capadocia, el ciudadano aquí acusado, con el carrito del mercado y lo deposita en el automóvil de placas de placas JNR 991. También tenemos a Jorge. ¿Quieren ganar dinero con la ropa que ya no usan? Vengan y les enseño cómo. Lo primero. Y ayer, en esa cinta negra, por la cual selló la maleta azul donde introdujo las huellas dactilares que corresponden en el subcódigo, el cual cotejó con la cartilla dactilar. Entonces, él dice que evidentemente él lanzó o dejó en ese contenedor la maleta donde está el cuerpo sin vida de Valentina. Aquí nosotros lo que tenemos que completar es lo siguiente.
La conducta que realizó el señor John Nelson Paulus es evidentemente dolosa, es decir, contiene ese elemento subjetivo, no solamente conocimiento y voluntad para realizar esta conducta, la realizó con pleno conocimiento de la ilicitud de su conducta. Y la finalidad, ¿cuál era la finalidad en móvil? En ese contexto, nada más ni nada menos que matar a Valentina. ¿Por qué? Quería desquitarse de Valentina por esos celos que no podía controlar. Y él pensó, como dice Laura, que porque le enviaba regalos a la familia tenía algún derecho para proceder de la manera como hizo en los momentos en que la apuraba, que le tenía que contestar todos los WhatsApp indicándole qué hacía, dónde se encontraba. Y lo más importante aquí de este tema del móvil es lo siguiente: no solamente el móvil fue precisamente eso, la motivación de esos celos incontrolables de John Nelson, y además la instrumentalizó. ¿Qué es instrumentalizarla? Justificarla. Para Nelson Paulus era un objeto. Tenía que estar rendida a sus pies cuando él quisiera. De lo contrario, pues entonces tendría muchos problemas. Pero le preguntan aquí, bueno, ¿usted vio en algunas cámaras alguna agresión? ¿Vio en las cámaras que la golpeaban, la ultrajaban, la humillaban? No. Pero resulta que, como el señor Nelson Paulus es una persona inteligente y estudiar, él planeó cómo iba a hacer sus cosas. Aparentaba ser el gran señor, pero la realidad no lo era. Y por eso le puso una trampa a Valentina. Le dijo: nos vamos a vivir ahora sí, Valentina. Y Valentina, sí, inocentemente, en el carro, ese Volkswagen gris, cuando iba rumbo ese 20, a las horas de la noche, la mamá no se dio cuenta cuando sacó las cosas, porque estaba trabajando. Ella se ve allá y le conoció la foto, que estaba muy contenta. Claro, porque la tenía convencida. No solamente que se iban a vivir, sino que se iban a casar, que iban a formar una familia aquí en Colombia, que iba a invertir, y que a los 3 años se iban a vivir para Estados Unidos. Pero mentira, porque él mismo dijo que cuando estuvo allá en Panamá, capturado, le mandó un WhatsApp a su jefe diciéndole que no pudo llegar en las 3 semanas que me dio. ¿Cómo le parece? Él no tenía ningún compromiso de quedarse aquí en Colombia. Estaba trabajando allá en el corredor de bolsa. Y lo más insólito es la persona, esta cultura y este nivel intelectual. Y es cierto que los extranjeros quieren mucho a las latinas y se enloquecen por ellas, pero también hay un aspecto importante en su vida, Nelson. Dice que reformó una familia temprano, una familia muy temprano, 3 hijos y una mujer. No pensó en un instante en esos hijos, que creo que son menores todavía. No pensó en ese hogar que se estaba terminando, que si bien no iba a compartir con esa señora con la cual se estaba separando, sí había unos hijos. Nunca se le ocurrió eso. No le procesó la mente eso en un instante. Nos cegaron los celos. Y la única solución, matar a Valentina. Por eso el artículo 104b habla de lo siguiente. Ya lo saben. El 104a dice lo siguiente: que causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer, o por motivo de su identidad de género, o en donde haya concurrido
o antecedió cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de 250 kilómetros. Y dice, tener o haber tenido una relación familiar íntima o de convivencia. Tenía una relación íntima, familiar. A Pablo lo consideran como la familia, y él se presentó como uno de los protectores de la familia. Y leían, y estaban convencidos de lo que decía. Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual, de género o acciones de opresión, dominio sobre las decisiones vitales de su vida. Desde luego que aquí había una instrumentalización de género. Instrumentalizó a Valentín. Y lo más, no sé por qué lo niega, está en el momento. El médico lo dice el doctor Juan Sebastián Mora Cuellar, en su examen por sistema dice que no solamente tenía los 5 surcos de presión en el cuello, en la parte anterior, sino hematomas o chichones en su cabeza, raspones o hematomas en la parte baja de la espalda y hematomas en sus antebrazo derecho e izquierdo. Entonces, la pregunta es, ¿hubo alguna especie de violencia? No, dice la defensa. Contrario a la evidencia. Uno no puede razonar contrario a la evidencia. Es como decir que Valentina está viva. Algo similar. Contrario a la evidencia. Eso refleja, no solamente estamos hablando de la instrumentalización, la violencia psíquica, sino también física. La golpearon previamente. Imaginémonos ese escenario el actual de su trata de asfixiar a Valentina. ¿Cómo se defiende ella? Ante una persona que tiene mayor corporalidad, fuerza, es un hombre, y es una niña, frágil, porque hacía unos escasos mes y medio se había hecho una operación de senos. Por eso tenía esa faja. Que no coincida con todo el médico forense si era crema o era negra, eso no. Para demostrar que se podía tener relaciones sexuales con y sin faja, eso no se está discutiendo aquí. Y tampoco vamos a discutir que no tuvieron relaciones sexuales. Eso sería algo ingenuo. Eso sí sería contraevidente también. Algo iluso de esa situación. Lo real es que sí hubo esa dominación, esa instrumentalización, hubo esas agresiones físicas previas y por consiguiente se estructura en contexto del móvil precisamente el delito de feminicidio. No hay incongruencia. No vemos que haya incongruencia. Ya lo hemos hablado inicialmente. Una cosa es lo que acusa y otra cosa es lo que pide el señor fiscal. De mi gracia nos acusa por feminicidio y nos dice que la condenen por culposo. Nada más. No ocurre. La fiscalía ha sido coherente en la realización de los hechos jurídicamente relevantes, en imputación, en acusación y luego en su alegato final. Conclusión, con los elementos materiales probatorios, sí se pudo llevar a un conocimiento más allá de toda duda razonable la existencia de las dos conductas punibles, como es el feminicidio agravado. Dice el artículo 104A, 104B,
Igualmente por la revisión que se hace al artículo 104 numeral séptimo. Es decir, podemos decir que sí se logró lo prometido por la Fiscalía. Con los medios de prueba que se practicaron en el juicio oral. En cambio, la hipótesis alternativa de la defensa no logró desvirtuar, por lo menos, la estructura de la teoría del caso de la Fiscalía, ni tampoco poner siquiera una duda probatoria. Aquí no hay solo prueba indiciaria, hay prueba directa, hay prueba científica, hay testimonio de ellas, y además corroborado plenamente con lo que dijo el señor Nelson Pueblo. ¿O hay alguna duda que Nelson Pueblo no estaba esa noche y era el que acompañaba esa noche a Valentina ese 22 de enero? ¿No? Él lo confirma que estaba, solo que le puso un aditamento que era en una situación de culposa. Pero para contarle a Nelson Pueblo, porque usted es de Estados Unidos, el sistema de enjuiciamiento allá, las reglas de enjuiciamiento dice que si uno hace una declaración en contra de sus intereses, debe haber pruebas de corroboración. Y tiene que ser así. Si no hay prueba de corroboración, pues eso queda en especulación. Si pueden leerse las leyes de enjuiciamiento criminal de Estados Unidos, por ejemplo, dice eso. Si uno se hace una declaración en perjuicio de esos intereses, deberá que haber una prueba. No puedo decir sí porque sí. Pues eso no es ningún argumento, ni ningún elemento probatorio que me permita concluir y decir sí o no existe tal hecho. No está en duda. No es la duda probatoria, no es la duda epistemológica que a uno se le ocurra, porque yo no estoy de acuerdo con la teoría del caso de la Fiscalía, o la Fiscalía no está de acuerdo con la teoría de la defensa. No, la valoración que se hace aquí por la judicatura es analizar las pruebas a la luz de la sana crítica. Se hace de dos maneras: una manera individual, a ver qué valor suasorio tiene cada medio de prueba, y luego en conjunto, para determinar si realmente alcanza ese estándar de conocimiento a que hace relación al artículo 381 de la ley 906 de 2004, es decir, prueba que demuestre tanto la materialidad de la conducta, pero a condición de que sean practicadas en juicio oral a través del principio de la inmediación incondicional, cosa que aquí ocurrió. Luego no se le ha negado al señor Nelson ese ejercicio a la defensa material, bien como lo el señor fiscal. No le hice ninguna objeción para que no se le viera eso como una talanquera o impedir que usted hablara. Ahora, hablando de ese tema, dice que está en Twitter, canal X, hasta el 24 Valentina, todo está grabado, y que hay un amigo que está publicando eso en Estados Unidos. Eso, esta judicatura dentro de este juicio oral jamás se trata de esos medios de prueba. Los menciona el señor Nelson Pueblo, pero aquí lo que se recibe en juicio oral es lo que se ha solicitado, decretado y practicado en juicio oral en presencia del juez. En lo que es prueba, pues se convierte en prueba. De manera entonces que esta judicatura ha anunciado el sentido del fallo. Obviamente, a concluir, las dos conductas son dolosas, evidentemente dolosas, como dijo el señor fiscal, directo. ¿Qué es directo? No hubo ningún esguince para creer que fue inmediato, directo. Quiso, conocía y realizó las conductas tanto de feminicidio como ocultamiento o alteración o destrucción de elementos material probatorio. En este caso, el verbo rector, ocultar. En ese sentido, las partes quedan notificadas. Bueno, vamos a, para concluir, para que no quede esto
inconcluso, ¿no? Entonces, el anuncio de sentido del fallo es, pues el delito de feminicidio parece el artículo 104A, 104B, literal F, artículo 104 de lo séptimo, que por revisión del literal G se hace el artículo 104B, es decir, el feminicidio agravado. También el anuncio de sentido del fallo es por el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios. También verbo rector, ocultar. Las partes quedan enteradas del sentido del fallo. Señor fiscal. Enterado, señor. Igualmente, víctimas, apoderadas víctimas. Enterado, su señoría. Ministerio Público. Igualmente, su señoría, enterado. Igualmente, Nelson Paulos. Está actuando. That's understood. Defensa. Enterado, su señoría. 447. Gracias, señoría. Señoría, el artículo 447 señala las condiciones personales, antecedentes de todo orden del ciudadano procesado. Debe señalar la Fiscalía, señoría, que el señor John Nelson Paulus es un ciudadano joven, pero igualmente un ciudadano maduro, ciudadano extranjero, frente a lo cual la Fiscalía solicita que su sentencia de carácter condenatorio se aplique la pena más alta de los cuartos mínimos del delito de feminicidio agravado y de alteración, ocultamiento de elemento material probatorio. ¿Por qué? Señoría, porque el señor John Nelson Paulus no tiene antecedentes penales, lo que nos obliga, en ese sentido, de conformidad al artículo 61 del Código Penal, a ubicarnos en los primeros cuartos. Sin embargo, esta petición que hace la Fiscalía frente a aplicar la pena más alta del primer cuarto corresponde a que aquí ha existido unos delitos de suma gravedad, como son el delito de feminicidio, y no bastando eso, continúe tratando de ocultar a todas luces las evidencias, los elementos materiales probatorios, por lo cual merece un reproche adicional, y eso está, entonces, deberá determinarse conforme a la gravedad. Y esa gravedad el legislador la ha dejado en la movilidad que a bien tiene su señoría como juez de esta causa, en moverse dentro del cuarto mínimo. Sin embargo, la Fiscalía, en atención a esa gravedad, de esa premeditación que tenía y de ese engaño a que sometió a Valentina Tres Palacios Hidalgo para enero del año 2023, sea la pena máxima del cuarto mínimo. Y la sumatoria de esas penas, su señoría, en consideración de la Fiscalía, ascienden a más de 47 años y medio de prisión. Razón por la cual la sumatoria de la pena máxima del cuarto mínimo solicita su aplicación. Ahora, además de referirme a las circunstancias personales, a la solicitud de la pena, es necesario referirme a la posibilidad de subrogados o beneficios. Señoría, el artículo 38 del Código Penal establece la posibilidad de otorgar prisión domiciliaria cuando el delito o el quantum objetivo pues no supere lo establecido en la ley, y en ese caso, su señoría, igualmente el artículo 68, frente a los subrogados y beneficios,
establece que los quantum objetivos giran entre 4 y 8 años de prisión. De contera por el factor objetivo de la pena, en su cuarto mínimo, el delito de feminicidio supera con creces dicho aspecto y primer elemento de carácter objetivo a analizar frente a una eventual sustitución de la medida de la prisión o la existencia de otro subrogado. En ese sentido, su señoría, pues no continuaré hablando frente a los otros requisitos expuestos en el artículo 38, así como el 68, porque solo por el monto de la pena de uno de los delitos, pues su señoría, la Fiscalía está pidiendo más de 47 años y medio de prisión, y la posibilidad de estos beneficios y subrogados tiene como quantum objetivo 8 años. Es decir, será menester un tratamiento penitenciario para el señor John Nelson Poulos, para que este mismo le introyecte en su psiquis, en su comportamiento, pues haga mella entonces ese tratamiento sobre cómo debe comportarse un ser humano, porque aquí no se lo ha juzgado, su señoría, no se le ha emitido un sentido de fallo por ser un ciudadano extranjero, sino que un ser humano como es él cometió unos delitos contra otro ser humano por la condición de ser mujer. Gracias, señoría. Uno para usted, defensa. Gracias, señoría. Su señoría, la defensa le solicita que la decisión que usted tome, en este caso frente al quantum punitivo, se tome dentro del primer cuarto, teniendo en cuenta, su señoría, que hay circunstancias de menor punibilidad, como lo es la carencia de antecedentes penales, y como quiera que no se encuentran circunstancias de mayor punibilidad, a lo cual el rango de movilidad va a ser directamente en el primer cuarto. La defensa no solicitará ningún tipo de subrogado penal, teniendo en cuenta que el carácter objetivo no procede ninguna de las establecidas en la legislación penal. Su señoría, si hacerle una petición especial, teniendo en cuenta la calidad, no solamente de extranjero, y también circunstancias que pueden ocurrir a futuro. Y esto es, su señoría, mantener la reclusión en el establecimiento carcelario La Picota, más exactamente en el pabellón de extraditables. Debe señalar la defensa, su señoría, que desde el mismo momento en que se impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad, se pudo constatar que el ciudadano norteamericano, por seguridad, fue recluido en dicha establecimiento carcelario. Y teniendo en cuenta, su señoría, la sentencia o el sentido del fallo que usted dio, y obviamente la sentencia que va a acaecer en su contra, obviamente estas circunstancias van a hacer más gravosa la situación frente a la situación que ha tenido el señor John Nelson Poulos. No obstante, señoría, indicarle que dentro del actuar de este proceso penal, el mismo fue objeto de malos tratos y golpes, inclusive de una circunstancia de xenofobia en contra del ciudadano norteamericano John Nelson Poulos, y frente a esta situación, si le solicita a la judicatura, se mantenga esa reclusión. Esas son las peticiones que hace la defensa de su señoría frente al 447. Un momento, vamos a leer la sentencia. Desde ya les propongo, ¿no? Pues que ahora leemos todo. Vamos una hora más, si quiere, leemos la parte de encabezamiento, calificación pública, identificación y parte resolutiva. Y la decisión se envía a sus correos electrónicos. Lo que ustedes tienen conveniente, señor fiscal. Su señoría, ya conocemos la actuación procesal, la forma que usted ha expuesto. La Fiscalía no se opone, señoría, para agilizar el trámite. Igualmente, ¿verdad, víctimas? Ninguna oposición, su señoría, a la decisión que usted toma. Ministerio Público. Sin oposición, señoría. Defensa. Defensa. Pero en este momento, señoría, estoy hablando con el ciudadano.
Su señoría, el señor John Nelson Paulus y la defensa no se oponen a lo que su despacho dictamine. Bueno, finalmente entonces pues ya el juez tomó la decisión de condenar al señor Nelson Paulus por el delito de feminicidio agravado y ocultamiento de elemento material de prueba. La exposición que hizo el señor juez allí con base pues en los artículos 379 y 381, 382 del Código de Procedimiento Penal, y hace pues su planteamiento o argumentación jurídica de lo que le ingresó al juicio oral. Entonces esa es una decisión pues que voy a entrar ahorita en estos minuticos, una media horita más, para explicarles algo en relación con este asunto. Bueno, aquí dejemos ya salgo de la plataforma y sigamos entonces haciendo el análisis de este caso interesante, porque al igual que el de Johnny Rodolfo Leal, el que sí está citado para el próximo 14 de junio, para la próxima semana está citado Johnny Rodolfo Leal a las 8 de la mañana, la juez penal de circuito, creo que está a cargo de este asunto. Miren, hay varias cosas aquí, para que ustedes entiendan la dinámica del juicio oral. Entonces, pero pues voy a complementar un tema muy importante sobre las reglas de la sana crítica como pautas de racionalidad en la valoración de la prueba. Por aquí tengo este librito de la rama judicial, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Este es cuarto curso de formación judicial para magistrados, jueces y juezas de la República. Prueba judicial, análisis y valoración. Bien, es que escuchamos atentamente la disertación que hace el señor juez en este caso y cómo despachó negativamente la hipótesis alterna de la defensa, fuera por homicidio culposo, fuese por homicidio simple,
y fue explicando allí detalladamente en sana crítica. Entonces, lo primero que se debe tener en cuenta es que bajo el principio de mediación el juez deberá tener en cuenta como pruebas únicamente las que hayan sido practicadas y controvertidas en su presencia. La admisibilidad de la prueba de referencia es excepcional. El 381 dice: para condenarse requiere el conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio. La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia. Y el 382 habla de medios de conocimiento. Dice: son medios de conocimiento la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba documental, la prueba de inspección, los elementos materiales probatorios, evidencia física o cualquier otro medio técnico o científico que no viole el ordenamiento jurídico. Esa es entonces, pues prácticamente, y los criterios de valoración del 380, para que lo tengan presente, dice: los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y la evidencia física se apreciarán en conjunto. Los criterios para apreciar cada uno de ellos serán los señalados en el respectivo capítulo. Pues muy bien, es que esto es muy importante porque eso fue lo que dijo el juez al final. Dice, él dijo el señor, dijo así, bueno, la evaluación es analizar las pruebas a la luz de la sana crítica. Primero en forma individual y luego en conjunto. Y citó el artículo 381, bajo el principio de inmediación del artículo 379. Pero permítanme aquí este texto que les enseñé, pues el de la escuela judicial de Escuela Rodrigo Lara Bonilla, prueba judicial. Dice: las reglas de la sana crítica como pauta de racionalidad en la valoración de la prueba. La valoración se encuentra orientada a determinar el grado de eficacia de los elementos de prueba, a efectos de apreciar si resultan suficientes para fundamentar la determinación de los hechos relevantes. En términos de la sana crítica como examen o juicio libre de error o vicio, el razonamiento probatorio puede ser considerado como un procedimiento racionalmente controlable, es decir, puede hablarse de un marco de posibilidades en el cual es posible plantear la racionalidad del razonamiento, con ajuste a criterios de análisis y valoración de la prueba, fundamentos en principios de racionalidad general. Por esta vía se trata de establecer cómo se realiza la valoración conjunta de medios de prueba individualmente apreciados, los cuales resultan convergentes en tanto tienden a confluir en un resultado común. Con miras a la utilización racional del material probatorio disponible para la determinación de los hechos y a efectuar con rigor la valoración de las pruebas, entre paréntesis, base del juicio acerca de la hipótesis de hecho en términos de establecer la eficacia de las pruebas, cierro paréntesis, la ciencia, la lógica y la máxima de la experiencia constituyen reglas de sana crítica como criterios o pautas de control racional respecto de la fundamentación del razonamiento del juez. Entonces, eso es la sana crítica. La sana crítica, entonces la tenemos entonces que la fundamenta la judicatura en la ciencia, primero, en la ciencia, en la lógica y las máximas de la experiencia, las máximas de la experiencia.
constituye las reglas de la sana crítica. Tengan presente esto, porque si escucharon bien, la decisión del juez pues se fundamentó en la lógica y en las reglas de la experiencia. Si ustedes pusieron atención, de a dónde fue descartando de entrada, lo que arrancó fue diciendo la hipótesis alternativa de la defensa de homicidio imprudente o culposo, nada que ver. Homicidio simple, nada que ver. Entonces, y dio las explicaciones allí muy grosso modo sobre las reglas, basado en la lógica y en las reglas de la experiencia. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ciencia. La ciencia, dice, en primer lugar, así como el concepto de verdad usado en el derecho debe ser el mismo que usan las ciencias empíricas, la valoración de la prueba no puede realizarse por medio de métodos que se encuentren en contradicción con los criterios científicos respecto de los que debe considerarse como prueba de enunciados empíricos. Como la ciencia corresponde a una actividad crítica y racional, entonces gradualmente se superan aquellos conocimientos respecto de los cuales su justificación no resulta adecuada con relación a la creencia respectiva, reemplazándose por otros. Las áreas científicas se organizan como sistemas de conocimientos o sistemas cognitivos, a los cuales corresponden sistemas conceptuales. Se trata entonces de clasificar y organizar la experiencia para comprender y conocer la realidad mediante sistemas conceptuales. De allí que entonces escuchamos muy reiteradamente, tanto el fiscal que habló de Zaffaroni, los muertos hablan. ¿Y quiénes hablan por ellos? Los peritos, los científicos, los peritos, como en el caso de Johnny Rodolfo Leal, y en esa construcción allá que se hiciera de manera indiciaria, a diferencia de el juez dijo aquí no es fundamentación en indicios, porque hay pruebas directas, una diferencia clave. Les dije la sentencia 43916 del 2016 de la doctora Patricia Salazar para el caso de Johnny Rodolfo Leal. Es un caso muy diferente a del señor Nelson Paulos, por feminicidio agravado, debido a la investigación que tiene unos roles un poco diferentes. En aquel Johnny Rodolfo, el tema indiciario, hechos indicadores, de una prueba, de un hecho conocido, se va a llegar a uno desconocido, pero también hablábamos allá de los peritos, los médicos forenses, el doctor Jorge Paredes y todo su equipo, para pues dar a conocer las causas de muerte violenta, en el caso de Johnny Rodolfo Leal, para la muerte de su señora madre y su hermano, el estilista Mauricio. En este caso es lo mismo. Juan Sebastián, el médico forense, hace una explicación, pese a que la defensa pues quiso arguir una parte a su favor, pero sin embargo el juez dice no, eso no es contraevidente. Cuando se recurre al sistema conceptual, claro, es que para ahondar en el tema de que las reglas de la experiencia, pues dice efectivamente los 5 surcos de que habla el perito y la regla de la lógica de la experiencia de que habló el juez, es decir, que cuando se utiliza ese tipo de juguetes, pues las marcas van a quedar diferentes a las que se presentaron en este caso, que habla de los 5 surcos de violeta. Bueno, ahí para entender que eso fue muerte por asfixia, por estrangulamiento, muerte violenta, y que por ende entonces cómo se explica las heridas, los hematomas, algunas, que eso explica y da a entender, de acuerdo al perito, pues decir que claro, eso fue obvio debido a las defensas que se tenía contra el ataque que estaba haciendo víctima. Y claro, el razonamiento que hace el juez, muy importantísimo, de decir, bueno, pero es que usted tiene recuerdos selectivos, eso es lo que dijo así. Recuerdos selectivos, ¿cómo se acuerda que tomó trago, que utilizaron tusi,
que hicieron el amor, que amor duro, sexo duro, y entonces que los juguetes, y entonces, ¿cómo así que no se va a acordar al otro día? Se levanta, se va a la ducha y, oh sorpresa, la niña muerta. Obviamente que todas esas deducciones que hace las encuentra el juez con base en las reglas de la sana crítica. La ciencia confluye con la lógica y entonces allí obtiene un resultado de... Cuando aborda la lógica, en segundo lugar con relación al razonamiento requerido para la valoración probatoria, es indispensable la corrección de los pasos inferenciales correspondientes, lo cual debe expresarse en la formulación argumental respectiva. Para ello, la lógica es una herramienta capaz de servir de guía en la valoración de la prueba, porque sirve para evaluar los argumentos con los que se apoyan las afirmaciones sobre los hechos relevantes en una sentencia judicial o en la fundamentación de otro tipo de resoluciones que involucre cuestiones probatorias a lo largo de un proceso judicial. El juez justifica adecuadamente la adopción de las premisas fácticas que describen los hechos relevantes objeto del proceso, cuando las justifica en su sentencia mediante un argumento sólido. La solidez de un argumento requiere la concurrencia de dos aspectos de valoración, lógico y material. Un argumento es sólido si todas sus premisas son verdaderas y su estructura es lógicamente correcta. Las leyes de la lógica se pueden utilizar para evaluar argumentos, pues sirven para distinguir los argumentos válidos de los que no lo son. En ese sentido, y no en el que presuponen los procesalistas aludidos, la lógica puede ser una herramienta fundamental para aumentar el control de racionalidad de la justificación de las premisas fácticas que realizan los jueces en sus sentencias. Y es que, claro, el juez iba haciéndose, hablando de las inconsistencias procesales que se encontró y que pues aquí hay algo que hay que también, mira, procesalmente evaluar, porque estaba diciendo la judicatura, bueno, el señor declaró en juicio, el acusado. Y ese entonces es el gran interrogante que tenemos de que en qué casos se debe colocar a renunciar al derecho de no autoincriminación. Entonces, claro, esa es la gran pregunta que hizo el juez. ¿Por qué no? ¿Qué pasó allí con la asesoría del defensor? Y porque el acusado pues hizo una teoría del caso en defensa material, pero pues es que no se trata de hacer elucubraciones o especulativas, sino con base en la prueba que se recogió en el proceso. Por eso, de todas maneras, a mí me pareció interesante también no solamente el planteamiento del señor fiscal y el derecho a réplica. También estuvo muy bien el representante de víctimas, el doctor Miguel Ángel del Río, académico, un señor muy bien estructurado en domática, y la doctora del Ministerio Público también estuvo puntual, muy interesante su alegato final, para decir que efectivamente pues esto es un caso gravísimo de feminicidio, pues por ende se dieron las circunstancias. Yo diría que pues esto me sirve para el caso que tengo, porque yo pues estoy en juicio con un asunto, también les decía, de feminicidio agravado tentado, pero pues estas son cosas que hay que complementarlas con la lectura de la Corte Constitucional, esa sentencia que dijo el juez respecto del artículo 104A, que citaron ahí algunos de los intervinientes, que dice, por ejemplo, la sentencia C-539 del 2016, porque el juez explicó muy bien dogmáticamente el por qué el elemento subjetivo, ser mujer, y entonces hizo una despliegue el señor juez en relación pues de ese contexto, porque él no había celopatía, porque la celopatía pues es un tema
de enfermedad, como lo dice él, que de pronto podía ser también una causal de inimputabilidad, pero no, él tiene unos celos no controlados, tenía, básicamente, y el poder de subordinación de la niña, porque pues en la cuestión de ejercer como el control hasta al entrar en esa familia, en cierta forma con lo económico tratando de tener una posición, haciendo creer, mintiendo y engañando a una familia y a esa joven que iban a formar una familia cuando realmente pues hay pruebas de que eso no era cierto. Entonces sí hubo un engaño y utilizaba incluso al hermanito cuando se dio cuenta el tema de la joven, de las fotos del investigador, de un tipo que le estaba tomando fotos, un investigador, y por ende, pero sin embargo ella lo perdona y vuelve. Y entonces ocurre lo que ocurre. Bueno, todo ese análisis me pareció interesante del juez en cuanto pues precisamente que a pesar de que la defensa pues cuando tocó el tema de la morfología, del tema de la estatura del señor 1,83, el peso de él y la jovencita, pero que realmente pues eso también lo consideró el juez y se sabía que de ella se había hecho una operación de senos, pues obviamente ese punto en consideración lo tuvo frente a actos de defensa frente a una persona de la contextura física del señor, pues obviamente que no es lo mismo, y ahí los hematomas hallados en el cuerpo. Bueno, el tema de la regla, la máxima de la experiencia, para ya concluir, dejar este tema ya cerrado, las máximas de la experiencia corresponden al conocimiento que tiene el juez de lo usual, es decir, a pautas que provienen de la experiencia general y que expresan la base de conocimientos generales asociados con el sentido común, que pertenecen a la cultura promedio de una persona espacio-temporalmente situada en el medio social en el cual se encuentre el despacho judicial. Estas máximas ponen de manifiesto el contexto cultural y los conocimientos del sentido común que se encuentran a disposición del juez como elementos de juicio para la valoración de las pruebas. Son tesis hipotéticas que indican las consecuencias que cabe esperar a partir de algunos presupuestos, es decir, en ciertas condiciones se repiten como consecuencia de los mismos fenómenos. Se parte de lo que sucede en la mayoría de los hechos concretos, de los casos comprobados. Y entonces que resulta que para este tema del feminicidio, pues ahorita está la ley 2346 de este año, quita todo tipo de beneficio, ya no hay descuento de pena ni de permisos especiales, tiene que cumplir en físico la condena. Y en este caso le está pidiendo a la Fiscalía 47.5, una pena altísima, teniendo en cuenta pues que en este caso de feminicidio, a diferencia de Johnny Rodolfo Leal, porque es otro tema muy diferente, ya doble homicidio en concurso homogéneo y también el ocultamiento de elemento material de prueba, el artículo 454, pero ese le iba un poquito más allá a la pena que posiblemente va a dictar la jueza en ese caso de Johnny Rodolfo Leal. En este caso el feminicidio agravado, pues como lo dijo el fiscal, pues efectivamente el señor no tiene antecedentes penales, entonces tiene que ubicarse en el primer cuarto, pero en el máximo. Eso lo mismo le dijo Mario Burgos en el caso de Johnny Rodolfo. Ubíquese, señor juez, porque no tiene antecedentes ni hay una mayor punibilidad, como lo dijo también la defensa, entonces ubíquese en el primer cuarto, pero en el máximo. Y por eso es que Mario Burgos pidió 60 años, le estaba dando más o menos en sus cuentas. Hay que esperar entonces el 14, la otra semana, a ver, acá me imagino yo que en este canal de Facu Noticias, pues como hace invitación a los panelistas, ojalá pues de pronto yo pueda estar ahí en ese panel de abogados. Hoy vi a Johnny, y bueno, importante pues que se hagan ese tipo de análisis académicos, ¿no? Bueno, y entonces las reglas de la experiencia, dice, estas máximas remiten a criterios de inferencia respecto de los pasos entre enunciados relativos a hechos. Bueno, las máximas de la experiencia utilizadas en la valoración de la probatoria
han de cumplir 3 condiciones básicas, dice Tarufo en el 2006, tratadista. Deben ser aceptadas de manera general en el medio social y cultural del juez. Nociones de sentido común ya superadas, refutadas y que ya no son compartidas de manera general, no pueden servir para fundamentar juicios de orden fáctico. No deben haber sido refutadas por la ciencia contemporánea. Para ello no requiere de un juez científico, sino de un juez informado y actualizado, que sea capaz de darse cuenta de tal contraposición. No deben de estar en contradicción o ser incompatibles con otras máximas del sentido, un sentido común equivalente. Allí en ese punto podríamos decir que, miren, la estadística, y lo cita el juez, es que el feminicidio, hoy en día el feminicidio, las causas que se dan es por muerte, lo establecen las estadísticas, muerte con arma cortopunzante, arma de fuego y por estrangulamiento, lo que se da en el medio. Todo eso son reglas de la máxima experiencia. Acuérdense en el caso de Johnny Rodolfo Leal, para descartar el suicidio, pues obviamente el doctor Jorge Paredes del Instituto de Medicina Legal explicaba las razones por las cuales aquí la gente se suicida, y entonces dentro de un cúmulo de estadísticas no está el que una persona pues se autoinflija una lesión, y menos con arma cortopunzante como lo hiciera Mauricio Leal. Entonces esa podríamos decir que allí también, de acuerdo a lo que está informado en la sociedad culturalmente, entonces pueden hacerse ese tipo de inferencias o tomar de ellas en consideración al juez para decir, bueno, se estaba ahora frente a un feminicidio, que es lo que está pasando aquí en Colombia y en muchos países más también, frente a esa violencia de género contra la mujer por solamente ser mujer. Entonces también ahí el juez fue muy claro en ese punto sobre esa violencia psíquica. Habló de la violencia física porque antes de matarla pues tuvo que haberla, para encontrar medicina legal, lo que encontró, hematomas y toda esta cuestión, lo que dijo de la lengua, pues cómo va a hacer, si está utilizando un aparato sexual, pues no le va a por qué tener una lesión en la lengua. Entonces esos son análisis que hace el juez muy importantes en ese contexto, y finalmente entonces dictó una sentencia condenatoria, un sentido de fallo condenatorio, porque pues ahora viene a redactar la sentencia y a enviárselas allá vía correo a cada uno para que se interpongan los recursos a que haya lugar. Entonces ya no volverá a ser presencial este tema, no así el de Johnny Rodolfo, que sí está para el 14, la lectura de la sentencia condenatoria. ¿Ok? Entonces piensen eso, ¿no? Piensen eso. Antes de poner a hablar al acusado, piénsenlo bien. Derecho a no autoincriminación. Pues yo por lo menos lo tengo como el plan B en el caso mío, pero porque tengo elementos de prueba, epicrisis, una denuncia por violencia intrafamiliar y la herida causada en la mano. Entonces pues tengo un planteamiento allí también para poder, si es que esta cosa se me complica, entonces ese es lo último que haría yo. No sé, cada caso es diferente, ¿no? Hasta ahí pues entonces, muy bien, espero que todo esto les sirva para que aumenten el conocimiento en esto de juicios orales. Chao pues.